Buenos días a todos y a todas. Vamos a empezar con una nueva clase, un nuevo módulo, podríamos decir, de lo que han sido los anteriores que ya he grabado y que configuran la llamada teoría general del derecho al trabajo. Recuerden que vimos los antecedentes, desarrollé los principios y les dije que íbamos a terminar, para terminar esta primera parte o la teoría general del derecho al trabajo, les voy a hablar de las fuentes. ¿Qué es, desde el punto de vista terminológico? Son hechos, las fuentes son los hechos generadores de normas jurídicas. Son las formas de creación de una disposición jurídica, de una norma jurídica. Lo podemos definir como el principio o el origen de un lugar, de donde se nace, de donde surge, de donde se produce algún acontecimiento. Las fuentes son todos hechos pasados de los que se deriva la creación, la modificación o extinción de una norma jurídica. Toda norma jurídica indudablemente genera una controversia, genera una disputa de intereses que indudablemente va a haber quienes la acepten con mayor beneplácito y otros no. Esto indudablemente es así. En la clasificación de las fuentes, ¿cómo podemos hablar? Primero, por el origen de la fuente. A la fuente las podemos clasificar en materiales o reales y formales. Las fuentes formales son aquel mecanismo que establece, o el procedimiento que establece el ordenamiento jurídico constitucional de un país para la creación de una norma jurídica. Véase en nuestro caso el Congreso de la Nación para la creación de las leyes, el Poder Ejecutivo Nacional, la creación de decretos, las resoluciones del Poder Ejecutivo, de los ministerios, etcétera, etcétera. En cambio, las fuentes reales o materiales son aquellas que surgen a partir de hechos, de acontecimientos importantes que se producen en un determinado momento en una comunidad y que obligan o que determinan la creación de una norma jurídica. Se citan un montón, importantes, trascendentes en el mundo, como la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, las guerras mundiales, los acontecimientos militares en los países. Yo siempre tenía como ejemplo más inmediato los acontecimientos del 2001 en Argentina que obligaron el dictado de ciertas disposiciones jurídicas, entre ellas las que suspendían los despidos y la duplicidad en el caso de despidos sin justa causa, duplicidad indemnizatoria se llamaba. Bueno, ahora estamos ante acontecimientos importantes en el mundo y en particular en Argentina. Estamos en presencia de una pandemia que nos obliga, ya lo venimos hablando, a dictar las clases de alguna manera por este medio. Entonces, imagínense, bueno, ¿esto para qué lo refiero? Que obligó o determinó que el Poder Ejecutivo Nacional tomara la última disposición normativa a través del decreto del Poder Ejecutivo, donde se suspenden los despidos. Es decir, son normas extraordinarias que se generan a partir de un hecho extraordinario, un acontecimiento no previsto que provoca esta determinación. Entonces, esta es la clasificación según su origen, reales o materiales y formales, según la relación con el derecho del trabajo. Según la relación con el derecho del trabajo, pueden ser comunes o propias. Las comunes son aquellas normas que no solamente son adoptadas o se aplican en el derecho del trabajo, sino se aplican en otras disciplinas jurídicas, por ejemplo, el Código Civil en cuanto a los plazos, a la caducidad, a una serie de institutos que determinan el Código Civil y Comercial. Y las propias son, por ejemplo, las que ustedes van a estudiar a lo largo del desarrollo de una materia, como la ley de contrato de trabajo, la ley de accidentes
y enfermedades profesionales, la ley de asociaciones sindicales, de negociación colectiva, la ley de jornada de trabajo, es decir, las que son propias y específicas de nuestras materias. Y después, según las personas que alcanzan, podemos hablar aquellas que son generales y especiales. ¿Qué son las generales? Las que comprenden un número indeterminado de personas, acá en este caso en el ámbito laboral, las relaciones laborales, como es el caso de la ley de contrato de trabajo. Y las especiales, vamos a ver en el transcurso del estudio de la materia que hay normativas al margen de la ley de contrato de trabajo que son especiales para un colectivo, un conjunto de trabajadores de una determinada actividad, profesión. Por ejemplo, los estatutos especiales, estatutos para trabajadores agrícolas, los estatutos de jugador de fútbol, estatuto del viajante de comercio, etcétera. Es decir, una serie de estatutos que se aplican en forma excluyendo a la ley de contrato de trabajo o subsidiaria, se aplica el estatuto y subsidiariamente la ley de contrato de trabajo. Estos serían el caso de normas especiales. Ahora bien, yendo a cuáles son las fuentes del derecho del trabajo, tenemos que decir que el artículo 1 de la ley de contrato de trabajo dice que el contrato de trabajo, el contrato y la relación de trabajo se rigen, y habla de esta ley, los estatutos profesionales, habla de los convenios colectivos, hace una enumeración enunciativa. ¿Por qué digo enunciativa? Porque primero omite, por razones obvias, porque es la ley de las leyes, a la Constitución Nacional, que es la principal fuente de nuestra materia. Entonces, ampliando aquella clasificación que determina el artículo 1 de la ley de contrato de trabajo, tenemos que decir que la principal fuente de nuestra materia, ¿cuál es? La Constitución Nacional. Tengan presente que acá no se aplica el orden de las leyes, el orden jerárquico. Acá cualquier norma, inclusive el contrato de trabajo seguramente va a ser, si es mejor o establece mejores condiciones para el trabajador, es la que se aplica. Acá no vamos a la pirámide jurídica. Está constituida el marco normativo, la pirámide, pero la de aplicación va a ser la que va a prever mejores condiciones. Recuerden cuando vimos principios. Entonces la Constitución Nacional, originalmente la Constitución de 1853, solamente hacía referencia en el artículo 14 al trabajo. Después le dije, producto del llamado constitucionalismo social y las modificaciones que se producen en el mundo, se sanciona el artículo 14 bis de la Constitución Nacional con sus tres partes: la parte que comprende el derecho individual, la segunda parte vinculada al derecho colectivo y la tercera parte a la seguridad social. Este artículo es sancionado es el único artículo que sanciona la Constitución, la Convención Constituyente de 1957. Originalmente se llamaba el artículo nuevo y después pasó a ser el artículo 14 bis. Este artículo 14 bis establece la tutela general del trabajo en sus distintas formas. Y acá voy a hacer meras referencias para que tengan en cuenta por la brevedad de la clase. Obviamente esto amerita una clase para el desarrollo puntual del análisis del artículo 14 bis, pero les recomiendo, estudienlo, es importante, no se puede ser estudiante de Derecho y pretender aprobar Derecho del Trabajo si no sabemos 14 bis. Siempre lo decimos en clase y creo que es el ABC de esto. El artículo 14 bis que establece entonces en tres partes: individual, la parte colectiva, que es la segunda parte referente a los gremios, a las asociaciones sindicales, la tercera de la seguridad social, que para los chicos que estudian en Santa Fe, la Universidad del Litoral, es objeto de estudio de la seguridad social. En el caso de los alumnos de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, que también estoy dirigiendo esta clase, la vamos a dar en la segunda parte de la materia, un poquito más avanzada. Entonces, el 14 bis establece normas programáticas y normas operativas. Normas programáticas que están establecidas para ser reglamentadas en un plazo más o menos inmediato, y otras
tal vez cuando las condiciones económicas, políticas y sociales de la comunidad así lo determinen. Es el caso de la participación en la ganancia de las empresas, que indudablemente fue sancionado en el 57 y estamos muy lejos de ese parámetro. Esa primera parte entonces del 14 bis, ¿qué nos señala? Nos señala, nos establece el límite de la jornada, el salario mínimo vital y móvil, igual tarea por igual remuneración, la protección contra el despido arbitrario, la protección del representante sindical, el reconocimiento de los convenios colectivos, el reconocimiento del derecho de huelga, el derecho a la libertad sindical, básico, elemental. ¿Esto con qué se completa? Se completa con el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Ustedes recuerdan que el artículo 75, inciso 22 fue incorporado por la reforma del año 1994, donde el artículo 67, inciso 11 de la Constitución del 53 pasó a ser el artículo 75, inciso 12, y además se incorporó el inciso 22, o sea, incorporan el inciso 22 a los tratados internacionales con jerarquía constitucional. Esto es determinante, y donde acá vamos a tener los 10 tratados internacionales sobre derechos humanos más importantes, y sobre todo tengan presente el llamado doble pacto de Nueva York, o el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, sociales y culturales, y de los derechos civiles y políticos, que en ambos entendemos, así lo entiende la doctrina y la jurisprudencia, ha incorporado expresamente el convenio número 87 de la libertad sindical, convenio de la Organización Internacional del Trabajo, lo ha incorporado con rango constitucional. Por lo tanto, un convenio de la OIT va a tener rango constitucional a través de estos convenios. Esto es lo que viene a incorporar el 75, inciso 22, una verdadera revolución, la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos, que a la luz también de la Convención de Viena obliga a los jueces, a los magistrados, a seguir las directivas de estos tratados independientemente de que estén o no regulado o reglamentado por el ordenamiento jurídico vigente, o en este caso en nuestro país. Además de la fuente constitucional, la verdad que me cuesta mucho desde el punto de vista de que hay que sintetizarlo, y es un tema extremadamente importante. Por eso recomiendo profundícenlo por la bibliografía que les indiqué, o independientemente busquen otra, pero profundicen el tema de la fuente constitucional, el artículo 14 bis, el 75, inciso 22, la importancia y trascendencia de los tratados internacionales de derechos humanos. Después, otra fuente importante son los convenios internacionales de la OIT. Le hice alguna referencia cuando hablamos de la teoría general o los antecedentes, que al finalizar la Primera Guerra Mundial en el año 19, en el Tratado de Versalles se crea la Organización Internacional del Trabajo. Nuestro país, obviamente, que forma parte. Los tratados internacionales, los convenios internacionales, que aprueba la Organización Internacional del Trabajo y que son ratificados por nuestro país, tienen vigencia superior a las leyes e inferior a la norma constitucional, es decir, son infraconstitucionales y supralegales. De ahí que ninguna norma puede omitir o ir en contra de lo que plantea un convenio internacional de la OIT, que ha sido ratificado por el país, y menos aún, podríamos decir, con los principios que señalé del artículo 14 bis o del 75, inciso 22 de la Constitución. Después tenemos las leyes nacionales, que ya lo saben, los estatutos especiales, que también dice alguna referencia y que lo van a ver oportunamente en el desarrollo de la materia, que comprenden la regulación específica de ciertas actividades que originalmente han sido excluidas del tratamiento de la ley de contrato de trabajo, el caso del trabajo agrícola o los trabajadores y trabajadoras de casas particulares,
Hay otros que se aplican el estatuto y subsidiariamente la ley de contrato de trabajo, el caso de los viajantes de comercio, el caso de los jugadores de fútbol, el caso de los el caso de los trabajadores de la construcción, que se aplica el estatuto, y en algunos supuestos en lo que no está previsto se aplica la ley de contrato de trabajo. Después tenemos los convenios colectivos de trabajo. Una de las fuentes importantísimas es una particularidad que van a encontrar en el derecho del trabajo, es la creación de las normas autónomas derivadas de la autonomía colectiva de las partes, es decir, acá las partes mismas, que esta es la innovación que trae el derecho del trabajo, es decir, los trabajadores a través de las organizaciones sindicales y los empleadores a través de sus representantes, que son las cámaras, las federaciones, o bien de los propios empleadores cuando el convenio es un convenio de empresa, que crean el convenio colectivo de trabajo. El convenio colectivo va a regular condiciones de trabajo para quienes, para una determinada segmento de trabajadores en un ámbito determinado, que puede ser nacional, provincial, municipal, de acuerdo al alcance que se da del convenio, para una categoría profesional. Trabajadores de la industria de la construcción, trabajadores metalúrgicos, trabajadores del transporte, etcétera, etcétera. Estos son los convenios colectivos de trabajo que lo vamos a ver específicamente en la segunda parte de la materia. Después tenemos los laudos arbitrales, que son determinaciones de árbitros en un conflicto colectivo, cuando el conflicto colectivo no tiene solución. El conflicto colectivo es cuando comprende a un conjunto indeterminado de trabajadores y que tienen un interés común, esos trabajadores, y tiene una afectación del conjunto de los trabajadores. No importa el número, sino la afectación, sino la incidencia que tiene ese conflicto. En ese caso, el mecanismo de solución es a través del diálogo de la negociación de las partes. Si no existe esa posibilidad o se agota, la última alternativa que prevé la ley 14.786 es a través del llamado arbitraje voluntario. Es el único arbitraje admitido. Los convenios colectivos que recién hice alguna referencia están regidos por la ley 14.250 para que vayan tomando nota o se vayan familiarizando con las disposiciones normativas. Después tenemos los laudos, los decretos nacionales, las resoluciones. Lo importante, eso lo va a encontrar en cualquier, lo han visto seguramente en la parte de civil, derecho civil primero, la parte de las primeras materias, por lo cual lo voy a pasar rápidamente, si no quiero hacer referencia a lo que son las normas, las fuentes propias y específicas, que son las que tal vez necesitemos un poquito más de explicación. También van a encontrar los usos de empresas, que son aquella situación donde se dan la reiteración de ciertas conductas por las partes y que son propias de esa empresa y que en la medida que pueden ser más beneficiosas para los trabajadores van a ser tenidos en cuenta. Un ejemplo de ello, si el horario de ingreso la jornada de una determinada actividad es de 8 horas, en un establecimiento sin estar escrito, sin estar pautado, pero es un uso reiterado, donde se da una jornada de 7 horas y media, es decir, una hora, el horario de ingreso era a las 8, pero era una costumbre reiterada, constante y permitida por el empleador de ingresar 8 y cuarto, 8:30, indudablemente esa costumbre fue adquiriendo fuerza, se fue consolidando como tal y es admitida como fuente, y es una fuente que es más beneficiosa para el trabajador en este caso que la que prevé la fuente normativa. Igual que los convenios de empresa, son los que se celebran en el marco de la empresa, que no pueden modificar condiciones del convenio, solamente estos del convenio colectivo. El convenio de empresa que puede comprender condiciones que son más beneficiosas para los trabajadores del establecimiento o propias, particulares, que regulan lo que prevé el convenio. En definitiva, para cerrar este bloque, les diría, vayan viendo les tiré algunas ideas de clasificación, el concepto de fuente, cómo podemos clasificar la fuente en general y la fuente propia, particular del derecho al trabajo, cómo la clasificamos. Recuerden, Constitución Nacional no pueden obviarla, no es que no solamente no pueden dejar de saberla,
artículo 14, artículo 14 bis, artículo 75, inciso 22, los convenios internacionales. ¿Cuáles son los convenios internacionales? Entonces, son los convenios de la OIT y los tratados internacionales que no fueren incorporados en la Constitución Nacional y que pueden ser ratificados por el país, pero que no están incorporados en el 75, inciso 22. Las leyes nacionales, los estatutos especiales, los convenios colectivos de trabajo, ley 14250, los laudos arbitrales y los usos y convenios de empresa, esos los particulares que comprenden, influyen y que están relacionados con nuestra materia. Con esto, chicos, creo haberles dado un pantallazo general de lo que son la parte de introducción de la materia, los antecedentes y la teoría general del derecho del trabajo. Los veré seguramente por esta vía en unos días y donde ya seguiremos con otro tema, con otros temas del desarrollo del programa. No dejen de cumplir con la cuarentena o con las pautas del aislamiento solidario obligatorio. Es necesario que podamos superar la pandemia y encontrarnos muy pronto. Les mando un saludo muy grande y muchísimas gracias por escucharme.